Muy bien. Como ustedes pueden observar, estábamos definiendo el resultado final que nosotros hemos dado a llamar resumen de psicometría para un análisis individual de nuestro paciente, quien ha permitido que nosotros lo examinemos dentro de un proceso de terapia de pareja. Estábamos en el punto del test que nos muestra qué tan eficaz es la persona para encontrar solución a los problemas. Ese test es lo que en este momento se está viendo ahí en un título que se llama afrontamiento, que es de alguna manera una forma muy rápida de encontrar una fortaleza o una debilidad en nuestro paciente para efectos de generar la respuesta que nosotros estamos esperando a nivel terapéutico. Si, por ejemplo, si tomemos como indicador eso que estamos viendo, en nuestro paciente arroja una variable SP, que es solución de problemas, en un nivel de 14%, podemos nosotros afirmar o inferir que la persona, con respecto al promedio poblacional, que es alrededor del 25% de solución de problemas, está arrojando un indicador muy bajito. O sea, 14 es menor que de 25. Podríamos estar afirmando que esa persona tiene una dificultad esencial en habilidades de solución de problemas o en estrategias de afrontamiento. Eso nos muestra con qué material tenemos que trabajar en una terapia de pareja. Dependiendo de si nosotros reforzamos o no sus estrategias de afrontamiento en términos de encontrar solución a los problemas, en esa misma medida vamos a ver progreso en la terapia de pareja. La escala de evitación nos muestra qué tan evitativo es la persona, qué tanto podemos ver en esa persona cómo va a tomar ciertos retos que le ofrece una terapia de pareja, en términos de confrontar situaciones con la pareja, etcétera, etcétera. Es un buen indicador que nos orienta hacia dónde tenemos que reforzar ciertas habilidades, ciertas reconstrucciones cognitivas o algo parecido. El indicador de autoestima es esencialmente algo que ya trae el paciente en términos de si contamos con una persona, un individuo que tiene un grado de autoestima alto, medio o bajo, y ese es un factor importantísimo para la reactividad o proactividad que nuestro paciente vaya mostrando a lo largo del proceso terapéutico de pareja. Y finalmente, las habilidades sociales, que es un componente importantísimo, porque a través de ellas podemos nosotros utilizarlas a favor del proceso terapéutico esperar un bajo rendimiento en términos de ejecución de tareas, por cuanto si encontramos un déficit en habilidades sociales, ese va a ser un área de interés para reforzar en términos de enriquecerla para beneficio del proceso terapéutico de pareja. Aparte digamos, de ese resumen individual, hay análisis complementarios que necesitamos conocer de nuestro paciente en forma individual. Hay una manera inteligente de recorrer la vida de un individuo, y es preguntándole el grado de satisfacción en términos generales que él siente en todas y cada una de sus áreas de desarrollo. Un ser humano está dispuesto
a trabajar, me refiero a un ser humano adulto, a trabajar todos los días de su vida en 9 áreas esenciales de su existencia, y eso es lo que en últimas representa que la persona se sienta satisfecha en qué grado o insatisfecha en qué grado de lo que está haciendo por sus áreas de desarrollo. Entonces, con la persona tenemos una conversación absolutamente directa y donde uno le pregunta en una escala de 0 a 10 cuánto hoy día, no, tienen que concentrarse en el aquí y el ahora de la persona. Él se siente honestamente satisfecho consigo mismo en esas áreas que vamos a recorrer con él, explicándole que el área intelectual es todo lo que es el amor al conocimiento, ahí incluye todo lo que tiene que ver con el arte, museos, leer, incluso el séptimo arte, la cinematografía. Es un área donde la curiosidad de la persona va a estar puesta en juego. Es un área donde la persona puede estarnos reportando que ha leído ciertos libros de preferencia o escucha cierto tipo de música. Todas esas áreas de conocimiento pertenecen al aspecto intelectual. En la parte académica hay que aclarar a la persona que ya implica la conducta de ir presencial o virtualmente, inscribirse en una universidad o en instituto y hacer todo un curso, un proceso académico para recibir un diploma de determinada área del conocimiento. La parte laboral es en sí la ejecución de lo que podríamos decir la fuente de ingresos que tiene la persona. Esto va muy correlacionado con el área profesional. Muchas veces coincide un médico que profesionalmente se gradúa y que se vincula laboralmente a una clínica y ejerce la medicina, pues son áreas que son relativamente similares, pero hay hay médicos que hicieron su carrera, o hay contadores que hicieron su carrera profesional. Ahí hay algunos elementos de satisfacción en términos profesionales, pero su área laboral se destina mayormente a otras fuentes de ingresos como emprendimientos, trabajar con la empresa de la familia o cosas por el estilo. La parte social es perfectamente clara y es toda la interacción que tiene la persona con su entorno externo en términos de interacciones de tipo humano, con núcleos de diferente índole, con compañeros, compañeras, colegas, amigos, vecinos, ese tipo de interacciones. El área afectiva filial, familiar, es esencialmente las vinculaciones de tipo emocional o afectivo con papá, mamá, hermanos, tíos, etcétera, etcétera. Incluso hijos, hay que incluir ese aspecto ahí, en la parte afectiva filial familiar. El área afectiva erótica de pareja es un área específica, relativamente independiente, porque hay una serie de valores, de variables que son diferentes al área afectiva filial. Incluye, por ejemplo, las relaciones de pareja, y es un área esencial de medir en términos de satisfacción para lo que nos trae en este momento, que es la terapia de pareja. Bueno, el área de toma de decisiones, que es un área que está involucrando todas las demás, pero que se aísla en términos de ver si la persona está desarrollando esas habilidades, muchísimas veces actitudes ante la toma de decisiones, que si se siente satisfecho, insatisfecho con su toma de decisiones. Hay mucho aspecto alrededor de eso.
Y finalmente el área de salud integral, que fundamentalmente es el área biológica, el área psicológica, emocional, incluso el área de salud social. Bueno, eso se mide en el paciente de manera individual y es una interesante línea de base cuando lo podemos hacer tempranamente con el individuo. Y al final del proceso terapéutico, ya sea con el individuo o con la pareja, a veces se permite hacer un post-test del grado de satisfacción del individuo en sus áreas de desarrollo y se observan unos cambios absolutamente interesantes. Un aspecto muy importante que debemos medir en nuestro paciente es la claridad que debe tener nuestro paciente desde el primer minuto en términos de la clasificación de sus propias emociones. Hay que aclararle, y espero que esto esté claro para todos los colegas, que hay emociones primarias, naturales, que son adaptativas. Eso no, prácticamente no tenemos voluntad sobre sobre esas emociones en términos de que surjan o no surjan. Por eso se llaman naturales y por eso se llaman adaptativas, porque tienen una razón de ser. Así no nos gusta el nombrecito que le pongamos. Hay emociones como el dolor, el miedo, tristeza, ira, alegría, en términos generales. Esas son emociones que nos surgen de manera natural, de manera espontánea y dependiendo de muchísimos factores del medio ambiente. Esas emociones son tan adaptativas que generalmente obedecen a una llamada de nuestro propio cuerpo acerca de una reacción al entorno. Y generalmente nos orienta para ejercer una conducta relacionada con esa emoción. Muy bien. Pero una cosa son las emociones primarias, que son adaptativas, son naturales, y otra cosa es cuando esas emociones primarias, por razones A, B o C, que son las que nosotros investigamos, se convierten en emociones secundarias, que son aprendidas, no necesariamente son naturales, y que generalmente son desadaptativas, hacen daño. Entonces, podemos hacerle una referencia a nuestro paciente acerca de que el dolor, que es una emoción natural adaptativa, primaria, se nos puede convertir en una emoción como el sufrimiento, que ya es desadaptativo. Entonces, para que nuestro paciente vaya entendiendo de que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Una cosa es el miedo y otra cosa es la ansiedad. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Una cosa es la ira y otra cosa es el rencor, el resentimiento. Una cosa es la alegría y otra cosa es el apego al placer. En ese orden de ideas, ese punto de diferenciar en dónde estoy yo como individuo, eso es una interesante sesión que debemos hacer con nuestro paciente, en qué área estoy yo de las emociones. Si yo lo que estoy pasando en esta dificultad de pareja estoy abordado de la tristeza, o si esa tristeza ya se me convirtió en depresión, hay una acción a seguir diferente si yo lo que estoy sintiendo es una tristeza o si yo lo que estoy sintiendo es una depresión. Y ahí es donde interviene el terapeuta para la orientación respectiva. Esas emociones que vimos atrás, ira, tristeza, temor, placer, y ahí hay una lista un poquito más larga, sorpresa, disgusto, vergüenza, dolor. Esas son emociones naturales, adaptativas, y muchas veces tenemos que explicar con mayor detalle
a nuestro paciente algunas sensaciones que puede estar teniendo nuestro paciente que se convierten en una emoción. Por ejemplo, vamos a mirar el cuadrito que está ahí presentándose, demostrarle a nuestro paciente que está en un estado de ira y que es una emoción natural. Basta con recorrer ciertas sensaciones como la cólera, la exasperación, la indignación, la animosidad, el fastidio, la irritabilidad, la hostilidad, de forma tal de que él vaya reconociendo que alguna de ellas sí la ha tenido y en qué grado. Y este es un instrumento muy interesante que podemos aplicar en cualquier momento a nuestro paciente. Una cosa es tener ese tipo de sensaciones con cierto grado de intensidad y cierta frecuencia. Y otra cosa es cuando esa frecuencia esa frecuencia de sentir ese tipo de sensaciones o de esa emoción muy intensamente que permanezca con nosotros durante mucho tiempo, en términos de horas, días, semanas, etcétera. Ahí podemos inferir que ya entramos a la parte patológica de las emociones y perfectamente podemos establecer una diferencia esencial en nuestro paciente en términos de sus emociones, donde podemos decir o afirmar una hipótesis de trabajo, por ejemplo, que la persona ya no está en estado de ira, sino en estado de impulsividad. Ya no está en un estado emocional de tristeza, sino ya en un estado emocional de depresión. Ya no es temor, sino ya se me fue para el lado de fobia o pánico. Ya no es el estado adaptativo de placer, sino ya está en un estado de manía. Ya no es sorpresa, sino ya es un trauma. Ya no es un disgusto, sino un odio. Ya no es vergüenza, que es una sensación natural, sino ya es una sensación de culpa y es un proceso cognitivo diferente. Ya no es dolor, sino es sufrimiento. Eso nos orienta perfectamente de cómo actuar en términos terapéuticos con nuestro paciente. Hay que recorrer con nuestro paciente muchas veces algo que aparentemente se caería de su peso, y es la presunción de que tanto el hombre como la mujer conocen perfectamente sus derechos. Sí, perfecto, en algunos casos puede suceder, pero la mayoría de casos, y principalmente la mujer, desconoce que sus derechos en términos de su propia sexualidad, primero, son inalienables y segundo, ya tienen un reconocimiento a nivel mundial. Aquí hay una muestra de algunos derechos que hay que recorrer muchas veces con nuestro paciente, en el caso, si es una pareja con una mujer, y chequear si ella está realmente consciente de esos derechos inalienables en su sexualidad o si se está sintiendo de alguna manera o si se ha sentido vulnerada en ese tipo de derechos, y de ello podemos encontrar algunos hallazgos muy interesantes alrededor de las relaciones de pareja. Algo que generalmente no se mide en los individuos y que para la pareja es esencial medirlo. Eso lo medimos con cada uno de los dos miembros de la pareja. Y es algo parecido a una automedición de valores. Ustedes saben que los valores son de las cosas más subjetivas que tiene el ser humano. Y aspirar a que eso tenga un test específico y exacto, no, eso es una arbitrariedad. Pero si partimos de la base que la persona con una noción de medir sus valores en términos de 0 a 10 y medirlos no en términos de posesión, sino de ejecución, puede uno tener una idea de
cuánto está asentado en la persona un valor u otro. Eso es muy importante porque eso va a representar la construcción de una parte que es muy importante y lo vamos a ver después en los instrumentos, que se mide en términos de disfuncionalidades o funcionalidades de tipo ideológico en la pareja. Los valores están involucrados en eso. Es necesario medirlos de alguna manera respetuosamente, ¿no? Hay una prueba que generalmente se hace y es un breve test que se le ejecuta a cada uno de los individuos de la pareja y es casi que una confrontación donde se le pide leer ese texto que nosotros denominamos proclama y al final de la lectura se le pide al paciente y en forma individual si él sería capaz de poner su firma en esa proclama junto con su pareja. Ha sido muy interesante la experiencia de ver las reacciones de los individuos que pertenecen a una pareja, porque hay todo tipo de escenarios. Hay el primer escenario donde dice, sí, yo firmo. Hay otro escenario que dicen, ni por nada del mundo yo voy a firmar eso. Si ella o él no lo firma, pues yo tampoco. Si él lo firma, yo sí lo firmo. Hay una serie de condicionamientos, pero el punto central es, como es un texto muy cortico, tenemos que leerlo en voz alta y casi que hacer que nuestro paciente lo repita de forma muy lenta para que incorpore la esencia del mensaje. Si ustedes observan, la esencia del mensaje es supremamente contundente. Es un poco más largo que este, son 2 párrafos más, pero en esencia lo que hace es autocuestionar a nuestro paciente. El paciente se cuestiona a sí mismo si él sería capaz de cumplir eso que está diciendo la proclama. Lo que está diciendo la proclama no es ni más ni menos que las condiciones mínimas para tener una relación de pareja sana. Eso no estamos hablando de absolutamente nada extraordinario. Y fíjense que se presentan muchísimos escenarios al respecto. Bueno, hasta ahí esa parte individual. Ahora viene la psicometría de la relación de pareja. Vamos a tratar de ir un poco rápido en esto porque tenemos que avanzar. La psicometría de la relación de pareja ya empieza a tener una serie de componentes ya combinados. Entonces hay una serie de instrumentos que combinan las mismas respuestas, pero en términos de qué es lo que tiene que decir cada uno de los dos individuos con respecto ya no a sí mismo, sino a su relación de pareja. El cuestionario de áreas de cambio lo que mide es la disfuncionalidad o el grado de funcionalidad que nosotros hemos denominado instrumental, que es la funcionalidad del día a día. Una pareja funciona todos los días o disfunciona todos los días. Esto nos da un rastro de cómo está funcionando o disfuncionando en el día a día una pareja. Es interesantísimo el análisis. Hay otro test que nos mide ni más ni menos la funcionalidad o la disfuncionalidad de tipo ideológico o filosófico de la pareja. Este es de las más importantes test que podemos aplicar. Desde luego, cada uno de estos test lo responde individualmente cada miembro de la pareja, pero con base en su criterio con respecto a la pareja, a la relación de pareja. Ya no a sí mismo, sino a la relación de pareja. Y entonces en esta escala de ajuste dialéctico
medimos el grado de funcionalidad o disfuncionalidad y ideológica o filosófica de la pareja. Generalmente, si son parejas jóvenes que todavía no han llegado a los 30 años de edad, pues no importa la disfuncionalidad filosófica y ideológica que tengamos. Eso es corregible con relativa facilidad. Pero una persona que ya ha pasado los 30 años y una pareja que ya está entre los 30 y 40 o más, va a ser muy complicado desarraigar o desaprender una disfuncionalidad de tipo ideológico, porque atenta contra la ideología o la filosofía de cada uno de los dos individuos. Ahí se complica la terapia de pareja, pero es lo que vamos a encontrar. Y esto nos pone en un cuadro muy objetivo de qué podemos esperar como resultados finales de una terapia de pareja. Hay un muy rico test donde encontramos, con base en las respuestas que nos da cada uno de los individuos, una información muy importante acerca de la arquitectura, cómo ellos dos han armado su relación de pareja. Y esa arquitectura se recorre alrededor de esos 3 paginitas del test. La segunda página encuentra uno cómo ellos han armado, por ejemplo, el área de su sexualidad. Y es muy importante porque de ahí salen muchísimas cosas en las relaciones de pareja. El cuestionario para medir la insatisfacción matrimonial, basado en cautela, es importantísimo. Es una sensación, muchas veces es una emoción, la satisfacción o la insatisfacción, que la siente cada uno de los dos individuos de la pareja. La pareja siente satisfacción o insatisfacción en determinados grados, pero esa satisfacción que se siente no depende de ella misma, depende de las conductas del otro. Aquí es donde podemos rastrear en términos conductuales cuáles son las falencias de conducta de la pareja que tiene nuestro individuo, nuestra personita que está contestando esto, y se dan muchos escenarios. Hay escenarios donde el grado de satisfacción es muy alto porque la pareja hace muchas cosas conductualmente para generar esa satisfacción, sentirse rico. Pero hay diferentes escenarios. Y ahí podemos tener un rastro de patrones de conducta de la pareja de nuestro individuo evaluado. Y finalmente, una manera inteligente de medir algo que nosotros hemos complicado mucho y es la felicidad. Podemos tener una aproximación a una noción de felicidad sin entrar en discusiones y debates filosóficos alrededor de qué es felicidad. Bajo 10 componentes donde la persona evalúa, se califica a sí misma en términos de esa sensación, independientemente de el significado que le dé a la palabra felicidad. Y entonces a través de esas 10 áreas o 10 renglones, que son básicamente renglones que aplican en una relación de pareja, la pareja evalúa si está en qué grado desde demasiado infeliz hasta demasiado feliz, y ahí tenemos un excelente indicador del efecto final de un plan de pareja, y es pasarla bueno o ser feliz. ¿Ok? Tenemos algo importantísimo, un instrumento maravilloso, ASPA. Ni más ni menos que es un instrumento como que lo están viendo ahí, que nos mide esto. El tipo de comunicación que hay en una pareja. Importantísimo. Tanto se ha hablado de la comunicación, que es importante o no. No, aquí vamos a ponerlo en concreto. Aquí vamos a saber que hay un solo estilo de comunicación recomendado en términos de pareja,
que es adaptativo, es la comunicación asertiva. Pero también, a través del test, podemos identificar cómo se está comunicando el uno con el otro y el otro con el uno. Es interesantísimo. Y podemos ver falencias específicas, puntuales, medibles, cuantificables en términos de comunicación inadecuada de la pareja, como por ejemplo comunicación agresiva, comunicación sumisa o el peor de todos, que es una comunicación pasivo-agresiva. Y ya tenemos un esquema de intervención cada vez más claro en términos de comunicación de la pareja. Hoy, los 4 jinetes del apocalipsis. Estos 4 factores que se describen ahí, la crítica, la actitud defensiva, el desprecio, hablar mucho para que el otro no pueda dar su opinión, son factores que generalmente todos en terapia de pareja vamos a encontrar en diferentes grados. Y desde el principio tenemos que hacer una línea base de si ese fenómeno o si ese factor está andando por ahí. Porque es básicamente un factor cancerígeno. Cancerígeno. Si esos jinetes, esos factores siguen galopando, pues simplemente van a terminar con la relación de pareja. Entonces es muy interesante identificarlos a tiempo. Abordamos el paso número 4. Elaborar el análisis funcional de la conducta y vamos a ver de qué disponemos. El análisis funcional de la conducta, simplemente como si estuviéramos interviniendo un individuo, la pareja también tiene ese mismo parámetro. Debemos identificar un grupo de factores etiológicos, o sea, lo que antiguamente llamaban las causas de la problemática actual. Hoy día son factores etiológicos que podrían tener alguna correlación, eso es mejor expresarlo así, con la problemática actual. Y además tenemos que identificar los factores de mantenimiento de la problemática actual. Eso es básico en un análisis funcional. Este test es muy importante. Yo lo llamo test, pero básicamente es un extracto de la anamnesis que ustedes aplican y es producto de un análisis dialéctico con la persona, donde uno perfectamente identifica cuáles son los factores etiológicos, los aspectos representativos más importantes que registra el pasado de la persona, el pasado inmediato o mediato de la persona. Y de esa manera ya tenemos en principio identificados los factores etiológicos. Muy bien, ya teniendo identificados ciertos y determinados factores etiológicos que generalmente obtenemos de nuestra charla directa con el paciente, con cada uno de los pacientes, y podemos identificar los aspectos que resaltan y que podrían estar correlacionando con la problemática actual, tanto individual como de pareja. Los vamos poniendo en cierto orden esquemático, de acuerdo con el análisis funcional. Para lo cual podríamos utilizar determinadas estrategias como de resúmenes en términos de emociones naturales, qué tipos de emociones naturales podríamos estar identificando en la persona, si tiene dificultades en generar esas emociones naturales por razones de inhibición o aprendizaje inhibitorio, o se va para el otro lado, las expresa de una manera descontrolada, si hay señales de
ciertas emociones que se le han depositado en su interioridad, que son desadaptativas, como el odio, la rabia, el rencor, que han pasado de ser emociones naturales a ser emociones patológicas, y hay un etcétera muy grande. Cuando ya tenemos ese análisis hecho de cada uno de los individuos, simplemente lo mostramos en términos comparativos. Elaboramos un cuadro donde el análisis psicométrico de cada uno de los individuos de la pareja se muestran en un solo plano, y es muy interesante observarlo porque nos da pie para hasta determinado momento ver la oportunidad de poder hacer una sesión de pareja donde uno presenta a la pareja. Pepito le presento a Pepita y Pepita le presento a Pepito, pero es una presentación psicológica, no es una presentación social, donde nos vamos a sincerar, llamémoslo así. Cada uno se va a presentar describiéndose a sí mismo en términos psicométricos, a ver si eso que se dice es agradable o desagradable para la otra persona. Y eso refleja el aquí y el ahora psicológico de cada uno de los individuos. Eso es muy interesante porque es un buen arranque y es un buen sinceramiento, y generalmente funciona muy bien. Hay factores que tienen que resumirse de manera clara, que cada uno de los individuos siente desde lo más profundo de su ser, y eso es compartible en alguna sesión con el uno con el otro y viceversa. En este caso, por ejemplo, Pepita Pérez, el resumen de sus test de pareja refleja, ejemplo, un amor prácticamente en caída, o sea, es un negativo, porque si lo que se pretende es reconstruir una relación de pareja con el amor prácticamente diciendo adiós, pues es un factor absolutamente negativo. Negativo porque no le va a contribuir para nada a la relación de pareja, el tener una, al menos percepción del amor que prácticamente está diciéndole adiós a la pareja. Un grado de satisfacción muy alto, podemos decir. Pepita Pérez siente una gran satisfacción, pero acuérdense, la gran satisfacción son aquellos factores que obedecen a conductas del otro hacia ella. Y pues hace bien su trabajo, pues le genera muy excelente satisfacción. Hay una alta funcionalidad instrumental, se entienden muy bien en el día a día. Ideológicamente sí hay un déficit, hay una disfunción ideológica, y es el quiebre, es un negativo. Hay un factor que se extrae de los mismos test, que se llama aburrimiento. Muchas veces se deja pasar. Hay parejas que no saben qué hacer cuando se aburren, que es lo que antiguamente se conocía como estamos en un periodo como demasiado estable, o estamos en rutina, etcétera, etcétera. El aburrimiento es un negativo que tendríamos que eliminar de la relación de pareja. La felicidad, en este caso, Pepita Pérez reporta que se siente muy feliz con su relación de pareja, y no se detectan factores de violencia intrafamiliar. También debe medirse esa violencia intrafamiliar en una relación de pareja, que es casi que un obligado hoy día, ¿no? Adicionalmente, cuando tenemos ciertas particularidades que vamos observando en cada uno de los individuos, y por razones diversas, uno u otro individuo no permite o no vemos oportuno aplicarle un test más profundo, podemos llevarlo eso al plano
de inferencia a través de observación de conducta por parte de la pareja. Y hay una lista de conductas observables. Este es un listado que nosotros le entregamos, por ejemplo, al Señor. Oiga, Señor, dedíquese a observar hoy día la conducta de su señora. Y Él nos va señalando en el cuestionario A, tales conductas yo observo, sí, ella los tiene. En el cuestionario B también tiene, observo ciertas conductas. En el cuestionario C también observo ciertas conductas. Lo que los pacientes no saben, no deben saber, es que el cuestionario A, B y C mide diferentes rasgos de personalidad probables. No vamos a hacer afirmaciones porque es aventurado, pero es una inferencia que está soportada por cómo se siente una persona que está compartiendo su día a día con un probable antisocial, con un probable borderline, o sea, trastorno límite de personalidad, o con un probable narcisista. ¿Por qué esas tres desórdenes de personalidad más representativos? Porque es lo que más frecuentemente se presenta en una relación de pareja. Antisociales, trastornos límites de personalidad no diagnosticados y narcisistas. Eso es lo más frecuente, ¿sí? Entonces eso tenemos forma de medirlo indirectamente a través de las observaciones de uno sobre el otro. Eso es una forma de pistas y eso nos da material de trabajo. Pasamos al paso número 5, que es acordar con el paciente los objetivos terapéuticos a lograr. Es importantísimo. Sin eso, no estamos señalando en la línea base. Y así como lo hacemos individualmente, lo hacemos con la pareja. Ustedes dos ya me dijeron cuáles son sus objetivos individuales. Ahora díganme cuáles son sus objetivos en términos de pareja. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren lograr de la relación de pareja? Y eso se hace a través de una sesión directa con la pareja, donde nosotros escribimos, bueno, los dos por lo menos están de acuerdo con que el objetivo es mejorar la comunicación, mejorar la sexualidad, bueno, ellos se van a poner de acuerdo en sus objetivos terapéuticos. Eso es importantísimo porque de ahí sacamos nosotros, digamos, el punto focal hacia donde nos dirigimos. Y es ahí el momento donde podemos sincerar el proceso terapéutico, donde podemos comprometernos nosotros mismos a ayudar y a lograr esos objetivos con la pareja. Bueno, y hasta ahí, pues básicamente es el tema de pareja en términos de psicometría aplicada. Bibliografía que pueden consultar en cada uno de los instrumentos. Ustedes van a observar que al final hay una referencia a una literatura específica que los orienta de dónde fue la fuente de información de cada uno de esos instrumentos. Sugerencia. Una vez entendido y comprendido esto, tenemos que consolidarlo a nivel de conocimientos, señores colegas, y para los que deseen hacerlo, reúnanse 2 o más colegas, miren cada uno de los instrumentos, debatan su aplicabilidad, en qué momentos es aplicable, en qué momentos no es oportuno, etcétera, etcétera. Recojan dudas, lancen sus objeciones, mencionen si ustedes se sienten que eso es aplicable o no aplicable y cualquier aspecto alrededor de los instrumentos de evaluación de la pareja e intenten plasmar las conclusiones y plantearlas al grupo. Esa es básicamente la tarea de esta sección en lo que venimos recorriendo en términos de terapia de pareja. Muchísimas gracias, colegas.
Eh, Quedo como siempre a la orden y Medinet, como es su costumbre, va a editar esta parte de la terapia de pareja, de instrucciones, de talleres, para beneficio de todos los colegas. Muchísimas gracias.